Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Con Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Inéditos e Inconclusos. Yo soy Juan Fernando Mejía Mosquera desde la ciudad de Panamá. Y yo soy Ernesto Priani desde la Ciudad de México. Hoy continuamos aprendiendo de la vida en otras vidas con un episodio que es más viejo que todo el resto del podcast. Ustedes van a escuchar que se oye distinto también, Y pero esto tiene una razón. eso tiene Eso una tiene una razón. razón. Eso tiene una Es razón. una Porque es un razón podcast. biográfica, de hecho. Exacto, una razón. Entonces, Eh, ¿por qué no nos cuentas brevemente, Juan, cómo es que se incubó Inéditos Inconclusos y que dio lugar a ese episodio que ahora vamos a presentar? Vale. Inéditos Inconclusos nace de una pregunta que me dejó mi tesis doctoral sobre los lectores que tienen una pasión por leer no solo las obras de sus autores, sino también sus vidas. Entonces yo comencé a pensar que me gustaría hacer vidas contadas en textos importantes, en textos dignos de una lectura y un examen. Y pensándolo, dije, de las cosas que tengo que ver y revisar con cuidado, están las confesiones de San Agustín, en las que yo no soy ni mucho menos un especialista, y entonces le pedí ayuda a dos amigos de mi alma mater, que era donde, pues la universidad donde yo estudié y trabajé durante varios años, muchos. De hecho, ellos dos fueron mis alumnos en algún momento de la vida. Y son dos personas que están muy interesadas en San Agustín. Anderson Santos, él es filósofo y teólogo de la Universidad Javeriana y escribió su trabajo de grado en el pregrado de filosofía sobre San Agustín. Y la otra persona que van a oír es Viviana Unger, que ella es doctora en filosofía de la Javeriana, es teóloga también. Ella tiene, sí, un montón de estudios que no recuerdo porque son muchos. Y Viviana escribió una tesis de grado, de doctorado, sobre la influencia de Cicerón en Agustín. Y fue muy celebrada y está publicada en la editorial de la Universidad Javeriana. Entonces ellos fueron muy amables de sentarse conmigo a responder lo que en ese momento eran unas preguntas como muy básicas de un lector que apenas está conociendo el texto, pero que también se centran sobre ciertos aspectos de él. Entonces, así fue que ocurrió. Gracias a que grabé esa conversación, dije, aquí me falta algo. Y entonces por eso llegué a proponerte que me ayudaras con Agustín, y lo que ocurrió fue todavía mejor, y es que me ayudas con todo el podcast y la cosa fluye gracias a eso. Como Esa ven, es. yo nada más soy un cómplice de las aventuras intelectuales de Juan. Pero Los bueno, escuchemos cómplices. el episodio, ¿no? Sí, escuchemos el episodio que fue grabado hace ya un tiempo en la Universidad Javeriana con Viviana Unger y Anderson Santos. Muchas gracias, bienvenidos. Inéditos e inconclusos. Buenas tardes, buenos días o buenas noches según nos estén escuchando. Estoy aquí en Bogotá con dos amigos. Para mí es importante decir que estoy en Bogotá. Con dos amigos muy queridos. Mi amiga Viviana Unger. Hola. Hola, Fanfer, muchas gracias por invitarme a charlar contigo. Y mi amigo Anderson Santos. Hola Juanfer, un placer estar en este espacio contigo y con Vivi, además dos de mis amigos y profes más queridos en mi paso por la filosofía. Ay, qué bueno. Ese es un dato que podría implicar que todos hemos estado en salones de clase juntos, y eso hay que decírselo a los oyentes, y nos conocemos hace mucho tiempo, pero porque además compartimos en la pasión filosófica, la pasión por la lectura y la posibilidad de conversar tranquilamente, que eso es un don. Entonces vamos a hablar de cosas muy importantes para nosotros, que atraviesan nuestras vidas y en la que hemos puesto
no solo esfuerzo y dedicación, sino pasión sobre todo, y atención. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las confesiones de San Agustín. Y les quiero proponer algunos problemas. Ustedes dos han estudiado sobre Agustín, los dos han trabajado, los dos han escrito. En las notas del episodio verán las publicaciones de ambos y tendremos toda la información para los que nos quiera contactar y que les haya sonado interesante lo que hemos dicho aquí. Pero por ahora somos tres personas que comparten un interés y una admiración por un libro donde la escritura y la vida se entrelazan de muchas maneras. Entonces, yo quiero comenzar por la historia de cada uno. Entonces, quiero preguntarles a cada uno como quieran. ¿Cómo apareció Agustín en tu vida y cómo llegaste? ¿En qué condiciones? ¿De qué manera? ¿Cuál es la historia detrás de tu relación con el libro Las Confesiones de San Agustín? Vale, comienzo yo, pero voy a hacer una trampa en este comienzo porque yo me encontré por primera vez con Agustín cuando, 2015, cuando comencé a estudiar filosofía, teología, estaba estudiando primero aquí en la Javeriana y tenía que cumplir el ciclo de historia de la filosofía y llegué a una maravillosa aula a clase de historia de la filosofía medieval con Viviana Unger. Y fue Viviana la que me presentó a Agustín. Quizás yo lo había leído en otras oportunidades y tenía frente a las confesiones especialmente un recelo, sentía que no me interesaba porque siempre lo había leído o las interpretaciones que conocía eran con un tinte quizás yo muy poco académico. Creo que es la mejor manera de decirlo. Más espiritual. Más espiritualista. Claro, como el guía espiritual. Incluso no diría espiritual, sino espiritualista, que se quedaba en el mero, en la piedad de, ay, pobrecito San Agustín y ya. Cuando empecé a leerlo, académicamente en filosofía, descubrí que era un libro maravilloso, que me atrapó desde el 2016 y me acompañó durante toda mi carrera en filosofía, y pues hice mi tesis de filosofía en las Confesiones de San Agustín precisamente. Me consta que yo te hubiera invitado a hablar sobre esto si tu tesis hubiera sido sobre... porque claro, nosotros nos conocimos cuando tú estabas encarretado leyendo las confesiones. Sí, Tengo sí. esa imagen de ti en mi cabeza. Sí, claro, y además que el acercamiento a las confesiones fue muy insistente, ¿no? En clase de historia de la filosofía medieval, luego en los seminarios de énfasis de la Facultad de Filosofía, pero no en un seminario de énfasis, sino en 3 seminarios de énfasis, más las asistencias mientras escribía la tesis como oyente. Ahí también me encontré con Vivi en medio de la pandemia escuchando a Alfonso Flores hablar de Agustín, y pues sin duda este libro me cambió la vida. No solamente mi visión como filósofo, sino también mi visión frente a la espiritualidad y la teología, que es otro tema que me apasiona mucho. Incluso ahora que estoy investigando en temas de teoría queer, Agustín nuevamente ha aparecido porque mi referente número 1 en teoría queer, que es Paul Preciado, Sí. tiene como libro junto a su cama Las Confesiones de San Agustín. Entonces este libro no deja de sorprenderme y de atravesar todos los contextos en los que me muevo. Yo puedo comprometerme desde ahora que yo llegaré a Paul Preciado, o sea, a un episodio o más sobre Paul Preciado, porque es una de esas prácticas escriturales que, por favor, Claro. es una escritura que atraviesa la vida, que se entrecruza con ella y que la acompaña. Y es un gran dato pues claro, qué mejor libro para tener al lado en la mesa de noche que Las Confesiones. Bueno, haremos notas sobre quién es este señor y por qué es importante y por qué nos llama la atención y todo eso. Y que es teoría queer. Después de pronto le pedimos a Anderson un pequeño resumen y con recomendaciones al final, pero podemos entrar ahí un poquito, porque además muchos de los que nos están escuchando van a decir, ¿cómo es que en el minuto 2 de hablar de Agustín ya nombraron la teoría queer? Entonces, de pronto la gente se va a sorprender de que veamos esto desde otra parte y efectivamente lo vamos a ver de otra manera, porque esto no es una clase sobre Agustín, sino es la conversación sobre el lugar que tiene. Cuéntanos, Vivi, ¿cuál es el lugar que ha tenido y cómo llegaste tú a San Agustín y a este libro? Bueno, mi historia es muy parecida a la de Anderson. Yo había oído rumores y cosas sobre las confesiones y después de la clase de historia de la filosofía medieval me capturó un poco la imagen de San Agustín, aunque en esa clase de historia de la filosofía medieval hace ya 20 años o un poquito más,
Me pareció interesante y al semestre siguiente hubo un seminario de las confesiones. Yo conservo los textos, o sea, tengo mis escritos, mis primeros escritos sobre las confesiones en papel, porque era parte del seminario, pero además de eso, además del ejercicio de escritura semanal que se exigía en ese curso, yo empecé a tener como unas notas aparte. Pero además, debo decir que en ese primer acercamiento tuve muchas dificultades y yo le decía a mis amigas, yo siento que es una oración muy larga, ¿no? Que solo reza. Entonces yo decía, Fundamentalmente. reza y reza y reza. La primera capa de lectura en cada, además, en todas las secciones, en cada capítulo, Claro. cada libro, Continua. efectivamente, es una gran oración. Claro, y de hecho empieza siempre con un salmo o con una alabanza, que ahora nosotros que hemos tenido todo este camino de estudio identificamos y sabemos por qué y cuál es la razón, pero en ese momento, en segundo semestre, yo decía, ¿Qué tiene que ver esta rezadera con la filosofía? esa era mi pregunta, ¿dónde está lo filosófico? Y mi perplejidad cuando me devolvían los textos diciendo que tenía que dar cuenta del texto desde una perspectiva filosófica. Yo decía, pero ¿cómo hago eso con algo que no me parece filosófico? Entonces, si digamos al tiempo estaba, yo qué sé, leyendo a Hegel o a Nietzsche, o yo decía, claro, ahí sí está lo filosófico, está claro. Y es patente. Y esa pregunta, de hecho, me persiguió siempre. Después decidí hacer mi tesis sobre San Agustín. Y la pregunta en la defensa fue, ¿y por qué esto es filosofía? Entonces, para un estudiante, claro, o sea, no mucho, claro que no, porque yo igual era una estudiante de pregrado y decía, no, pues es filosofía porque hay unas preguntas filosóficas, ¿no? Entonces, porque se pregunta por la vida, por la muerte, por la existencia, por el sentido, y a mí me parecía que eran preguntas filosóficas. Pero de ahí en adelante, que seguí siempre trabajando a San Agustín, siempre me persiguió esa pregunta. De hecho, de otro de mis maestros, Alfonso Flores como Anderson, me acompañó en todo el proceso, pero otro maestro, Luis Eduardo Suárez, me dijo, no es para que me conteste ahora, piense por qué esto es filosofía. Entonces, es algo que seguí pensando siempre y todas las veces que volví sobre Agustín. Es una de esas preguntas que no piden la respuesta divina, que no están pensando en, tienes que decírmelo ya, no es un examen, no, es pregunta con la que tienes que cargar. Exactamente. Pero estamos en la mitad del cuento. Bueno, entonces en esa primera parte, digamos, ese acercamiento a San Agustín coincidió con una crisis religiosa, ¿no? Entonces yo vengo de una familia muy creyente, mentira, de una familia materna, de una línea materna creyente católica. Mi papá es judío, ateo, y entonces en mi casa hubo siempre una libertad total. Digamos, un domingo era, ¿quieres ir a misa con la mamá y la abuelita o te quieres quedar viendo fútbol con el papá? Que era, pues, es todavía una de mis grandes pasiones. Explicable. Entonces yo decía, bueno, este domingo voy a misa. Claro, soy hincha millonario. Yo te quiero tanto que te quiero a pesar de eso. En Santa Fe. Entonces, Ay, Dios mío. claro, entonces Que yo, también es una opción filosófica. claro, total. Entonces mi decisión fue, bueno, un domingo a misa, un domingo fútbol con el papá. Y así funcionó durante toda la vida. Y los 20 llegaron con muchas preguntas, con muchas crisis. Me alejé completamente, sobre todo de las prácticas, me alejé de la iglesia, me alejé de todo eso. Y debo decir que con Agustín tuve como un proceso de reconversión. Un momento, te alejaste. Sí, Pero eso quiere decir que si me estás hablando de una reconversión, quiere decir que Agustín volvió a tu vida y reapareció de alguna manera. sí. ¿Cómo? Yo leí el proceso de Agustín y me sentí profundamente identificada. ¿Pero qué pasó ahí? ¿En ocasión de qué? ¿Cómo fue? ¿Qué te hizo volver a esa lectura? Porque nada te lo estaba obligando. No, en el momento que la hice la primera vez fue que pasó eso. O sea, coincidió ese momento. Reconversión, volver a la religión. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, Tu lectura ya es una, o sea, coincide con tu crisis y tu reconversión. exactamente. Yo a los 20 años me definía como una atea convencida, ¿no? O sea, me preguntaban, ¿usted cree en algo? No, no creo en absolutamente nada. Pero usted iba a misa de chiquita, sí, y estoy bautizada, y iba a la iglesia, y iba a misa con mamá. Canté en muchos coros porque me encanta cantar, y el momento del canto, igual que en Agustín, eran muy importantes para mí. Pero entonces,
a los 20 años yo decía, no, yo soy atea, yo no creo en absolutamente nada, y la lectura de las confesiones, a pesar de mi resistencia inicial, me hizo sentir profundamente conmovida. Lloré y sigo llorando cada vez que leo el libro octavo. No puedo dar la clase del libro octavo de las confesiones sin llorar. En el libro octavo, Agustín tiene un episodio que se conoce como la crisis del jardín o la conversión del jardín. Y es cuando Agustín finalmente, después de mucho pensar qué hacer, decide, no es una decisión racional, es un movimiento, digamos, diferente, pero él a partir de una lectura dice, bueno, esto era lo que yo necesitaba. No, por fin llegué, por fin esa búsqueda incesante. Porque él ha estado buscando todo el tiempo y él sabe, porque, o sea, le pasa, es que el paralelo de que tienes una madre católica, pues eso también le pasaba a Agustín. Claro. Digamos que la oferta de esa posibilidad estuvo ahí toda la Siempre. vida, como en la vida de Agustín, Exacto. Hasta los pechos de su madre, Exacto. como Agustín. Exactamente. Y sí, estando la invitación presente toda la vida, y tú la aceptaste, o sea, primero aceptaste a Agustín que a la fe, o fue junto, o Sí. volviste a... Sí, fue junto, digamos que yo decía, claro, esto que vivió Agustín es parecido a lo que a mí me pasa, entonces yo tengo unas preguntas, yo tengo unas dudas, tengo 20 años, estoy estudiando filosofía, entonces creo además en la ingenuidad de los 20, que la filosofía es incompatible con ser creyente o con la fe, entonces me las quiero dar de filósofa. Entonces digo, sí, soy atea, pero después leo a San Agustín. Entonces digo, no, a mí me pasa lo que le pasa a San Agustín, porque lo que pasa es que yo me he alejado, pero Dios sigue ahí. Entonces, pues yo tuve ese proceso, digamos, con la fe, y así como dice Anderson, en ese momento me cambió la vida. Puede que hoy, 20 años después, la historia sea otra, yo también vea esa experiencia con otros ojos, pero eso fue lo que le pasó a la Viviana de 20 años con las confesiones. Sí, la Viviana de 20 años le legó a la Viviana que tengo enfrente las confesiones como una compañía vital para siempre. Sí, sí, sin duda alguna. Inéditos e inconclusos. Agustín, es probable que mucha gente no sepa dónde se ubica y por qué es un santo y esas cosas. A mí hay una cosa que me llama la atención y me acuerdo mucho de uno de mis maestros, y no de uno de mis maestros, digo uno porque tengo muchos, pero pues es un maestro muy eminente, que es el padre Fabio, que siempre insistió en que uno pensara que este señor, porque como cuando uno habla de los pensadores cristianos, generalmente la gente los mete en un solo cajón y los pone en la Edad Media. Cuando él me lo dijo la primera vez, me dijo, San Agustín es un antiguo. Y yo no entendía, un antiguo es Heráclito, o Parménides, o Platón. Y después con el tiempo apareció un concepto que desde entonces hasta ahora me tiene fascinado, que es la antigüedad tardía, que es maravilloso. A Agustín lo encontramos en el Imperio Romano, lo encontramos en el siglo IV. Lo encontramos en una iglesia católica bastante constituida para los estándares de la época. Y vamos a ver que va a ser un obispo. Y que siendo un trabajador en su vida previa a la conversión y a la labor, digámoslo, dentro de la iglesia, es un profesor de retórica fundamentalmente. Exactamente. Todas esas cosas, sin embargo, son como muy típicas de un hombre culto, digámoslo, de la antigüedad tardía. Tener crisis espirituales, hacer todo tipo de búsquedas y tratar de encontrar un camino y involucrar la fe, la retórica, la literatura, la lectura, la poesía, todo el andamiaje cultural, toda su alimentación, toda su nutrición intelectual para tratar de encontrarle un sendero a su vida. Eso es lo que yo veo, pero me pueden ayudar a ver cómo es que ustedes lo ven. Bueno, a mí, ahora que tú hablabas, se me venía a la mente precisamente cómo cuando comencé a acercarme a Agustín, tuve que crear una base contextual pues para interpretarlo en su contexto y no decir estupideces sobre Agustín como antes las decía. Y en este ejercicio de construcción contextual comencé a percibir que evidentemente no podía leer a Agustín sin conocer sobre este proceso de cristianización y de crisis del Imperio Romano
Agustín es hijo de esta época, como tú lo decías. Y inevitablemente en un proceso como el que le ocurrió al imperio, cuando el cristianismo comienza a tomarse como la religión principal, la contrariedad evidente de entrada es el choque entre el paganismo y el cristianismo, que no solamente surge en esta época, sino que los textos bíblicos de antaño, todo el Antiguo Testamento ya nos habla de el proceso de crisis que surge cuando una religión monoteísta se encuentra con un mundo pagano o con un mundo politeísta. Y en este choque Agustín se sitúa, como tú dices, bebe de las artes liberales. Como rétor es una persona que ha leído muchísimo a Cicerón y a todos los compañeros de doctrina de Cicerón, también a los neoplatónicos, vuelve sobre Platón también evidentemente, y en este ejercicio la pregunta por sí mismo y por su existencia aparece, que siento que es la pregunta que se desarrolla en todas las confesiones, ¿no? No es una pregunta por quién es Dios o qué es filosofar o para qué sirve la filosofía, que son preguntas pues por supuesto muy válidas y todos nos las hemos hecho, sino que la pregunta fundamental es qué es el ser humano y qué somos, en este caso específico, qué es Agustín y cómo se ve él mismo y se comprende en el mundo que vive. Y en este deseo de responder a esta pregunta aparece la religión, pero también aparece la secta maniquea, el escepticismo, la poesía, el circo romano, las mujeres. Agustín Es social. era mujeriego además. Y pues también el contexto cultural que carga sobre sus hombros, ¿no? Es un hombre de costa, entonces africano exactamente, entonces ha sido tomado como rétor del imperio, y en este proceso evidentemente Agustín se encuentra de cara, como dije ahorita, con la pregunta por su existencia, y esto le va a ameritar muchos años. Debemos dejar claro que las confesiones no es un libro que se escribe en tiempo real, ¿no? Que le va sucediendo algo y lo va escribiendo. Agustín, como ahora decía Vivi, mira su historia en retrospectiva. Incluso las confesiones son la primera obra introspectiva o retrospectiva de la historia. Y eso hace que sea, además, única en su estilo, porque es el primer intento del ser humano por mirar su vida hacia atrás y comenzar a tratar de responder esa pregunta que ha tenido toda la vida. Sí, siempre ha estado la pregunta ahí. Reconoce en su vida una pregunta y cuando llega el momento puede dar cuenta por escrito de cómo ha vivido, cómo ha convivido con esa pregunta, exactamente. Y cómo hoy necesita ponerlo por escrito. Exacto. Y cuando pasa eso, hay como un movimiento hacia atrás en el tiempo, en la memoria, por decirlo así, que eso no es, esa palabra no es casual en las confesiones, pero también es hacia adentro. Y estando diciendo hacia adentro, en algún momento será hacia ti, y una segunda persona que está maravillosa, que está dentro. Sí, entonces es hacia atrás, hacia adentro, hacia arriba, por decirlo así. Y hacia afuera. Y hacia afuera, porque es una proclamación. Entonces eso me lleva al siguiente tema. Porque confesar, o sea, porque una cosa es hacer retrospección o introspección. Y una cosa es narrar la vida o escribir mis memorias. Todas esas cosas, nada existía antes de Agustín. O sea, estamos aquí hablando de esto en últimas porque él se inventó todas esas cosas al tiempo. Claro. Y hay N géneros de la escritura que beben en los experimentos que hay aquí, en este libro. Entonces, Vivi, ¿qué es confesar? Que es un verbo que puede tener muchos sentidos en este libro tan particular, tan hermoso, pero tan variado. Exacto. Sí, esa es una pregunta muy importante porque el título y lo que nosotros hoy entendemos por confesión puede determinar nuestro acercamiento a la obra. Entonces, de hecho, mucha gente se imagina se va a encontrar pues una lista de pecados larguísima, porque uno ve el libro y dice, uy, un libro de 10 libros, pues ¿cuántos pecados son? ¿No? De hecho, muchos estudiantes me dicen, uy, ese Agustín era terrible, y yo me pongo furioso y digo, ¿cuál terrible? Si no hizo otra cosa que estudiar en su vida y trabajar y dedicarse, digamos, a lo que es la vida de un profesor, que además es bien dura y ahí cuenta sus experiencias. Entonces, claro, no es un catálogo de pecados, no es un conjunto de chismes, no es una confesión en el sentido como lo entendemos tampoco del sacramento, ¿no? De que yo confieso esto que he pecado, ¿no? Como en el acto de contrición, la absolución, exacto. Entonces, en este sentido, digamos que O'Donnell, que es uno de los comentaristas más
más reconocido sobre todo de las confesiones, llama la atención al hecho de que confesio se puede entender de 3 maneras. En primer lugar, como alabanza, de ahí lo que decíamos antes, el inicio de cada libro con un salmo. En segundo lugar, como proclamación o profesión de fe. Y en último lugar, como confesión de pecado, que es más que decir el pecado, es más un reconocerse como pecador, como criatura en pecado. Es donde estamos Por fuera de este acto. Este acto implica una revisión y un recoger lo que soy, lo que he sido, lo que alcanzo a recordar y las razones que puedo darme a mí mismo para explicar lo que soy, pero necesito decírselo a otro. Exactamente. Eso tiene que ver también con lo que decía Anderson. No es un ejercicio de me está pasando, voy escribiendo. No es un diario, por ejemplo, sino que es un ejercicio que hace el Agustín Obispo. Y el Agustín Obispo... ¿Cuántos años tiene Agustín Obispo? Agustín Obispo tiene 45 años, 44, 45 años. Es un hombre maduro, en cierto sentido, pero uno lo siente también como un hombre que se acaba de descubrir por fin una clave para entender como, soy maduro, pero pues lo que me costó, y además, es como si acabo de comenzar a vivir, en cierto sentido. Exactamente, de hecho, cuando nos preguntamos por las razones de la escritura de las confesiones, que dentro del conjunto de la obra de Agustín es una pregunta importante. Uno dice, ¿por qué escribe esto? Claro, porque tiene unos intereses hermenéuticos. ¿Por qué escribe esto otro? Porque tiene unos intereses en la situación política de su época. ¿Por qué escribe esto? Porque está respondiendo a los interrogantes que la filosofía y el pensamiento de Cicerón le dejó. Pero ¿por qué escribe las confesiones? Exactamente, porque no parece, uno no se encuentra con un tratado teórico, sino con algo que nace de una necesidad apremiante. Exacto. Que la persona que está hablando, él se plantea problemas muy grandes y hace un uso de un montón de recursos, pero lo que necesita es como de verdad hacer algo por sí mismo. Como me supongo que si otra persona que no hubiera estudiado retórica y literatura toda su vida, pues hubiera recurrido a los códigos o a otra cosa para tratar de dar sentido a su experiencia, y en un momento dado que aparece una visión del mundo, de la realidad, de la historia, y además que es un mensaje como dirigido a usted, o a él y no a ella, pues lo puede aceptar, como, sí, te tengo un mensaje, y entonces, porque veo que, por ejemplo, me acuerdo que Agustín al principio como que no entendía las escrituras ni de los judíos ni de los cristianos, y él mismo dice como, es que yo no sí, como que no voy entendiendo, y de pronto es la traducción, de pronto es el libro que cogí primero, pero yo ni los veo bonitos, ni los veo verdaderos, y creo que no los estoy entendiendo. Y pasa todo, pero sin embargo él dice, aquí hay algo, me voy a encontrar con eso, y un día como que la comprensión se abre y por otros caminos se llega, pero bueno, entonces este señor que hace tantas cosas y que sabe muchas, y que es un hombre terriblemente culto, leído, que resume la erudición y la sabiduría de varias culturas en su propio ser, en un momento dado necesita escribirlas, porque necesita escribir algo donde cuenta su vida. Pero eso pasa por la experiencia de fe, por la experiencia de escritura. Me encuentro con Dios, con la fe cristiana. El tipo siempre habla, claro, ya es un obispo, entonces es que uno entiende, porque todo el tiempo está diciendo nuestra iglesia, porque eso es otra cosa. Es probable que los lectores contemporáneos, y un lector que no tenga así como mucha formación en la familiaridad que nosotros podemos tener con el mundo religioso, porque pues esa ha sido nuestra cultura y nuestra vida, pueda haber. Entonces, ¿cómo aparece eso? ¿Cómo lo ven ustedes como lectores? La cosa de que hay una experiencia religiosa propiamente dicha que canaliza, porque si no es por esa, el libro sería otro. Y los ejercicios intelectuales serían diferentes. Pero es que es un tipo que está escribiendo esto, y que gracias a él podemos hoy día hacer introspecciones y hacer un montón de cosas en literatura y en filosofía, e incluso en memorias y en periodismo, que no se hubieran logrado si alguien no dice, yo me quiero mostrar como soy con todos mis defectos y con toda... Él es a veces un poco bastante duro consigo mismo, como con todas sus cosas terribles, con su carga de pecado y de iniquidad y un montón de cosas, pero se quiere mostrar desnudo. Pero es chistoso, es particular, es difícil de entender a veces que alguien quiera
desnudarse ante otros para mostrar quién es por motivos del encuentro de una experiencia de fe. Claro. Precisamente para comprender cómo llega Agustín a las confesiones, debemos volver sobre algo que dijo Vivian Horas a propósito del libro octavo de las confesiones, ¿no? En el libro octavo encontramos este acontecimiento de la conversión de Agustín, e inmediatamente después de este episodio cumbre de su conversión, Agustín mismo en las confesiones confiesa que tuvo que tomarse un receso con la gente que ama. Y se fue para Casiciaco. Un amigo, Berecundo, le prestó una finca que tenía en la época de fiestas vendimiales. Y Agustín dijo, venga mamá, venga hijo de Deodato. Se llevó a 3, 4 amigos que tenía y se fue para Casiciaco. Y estando en Casiciaco, tuvo las primeras conversaciones consigo mismo y con su núcleo cercano. Entonces habló con su mamá, con su hijo, con sus amigos, con sus personas más cercanas, y a ellos les expuso el proceso que estaba viviendo. Comenzó a dialogar. O'Donnell y Bode dicen que los diálogos de Casiciaco son unas protoconfesiones. Son los primeros ensayos de Agustín. Incluso en estos primeros diálogos también hay un soliloquio, un diálogo de Agustín consigo mismo, de Agustín con su alma, sí, tratando de responder a esta pregunta existencial. Y encontramos las confesiones como cumbre de este proceso. Tiene sentido encontrarlas como cumbre porque cuando conversa con sus amigos es un neófito. Es un neófito recién todo lo que le está pasando así. Claro, exactamente. Es un infante espiritual encontrándose con un mundo abrumador. Y que él confiesa que no entiende. Claro. Admite la dificultad. Claro, es ignorante frente a un mundo que lo excede, y le pregunta a su mamá, que es maestra de este mundo, en piedad, le pregunta a su hijo, que es maestro en tanto infante, y los niños son privilegiados en el reino de los cielos. Entonces el niño le da mucha sabiduría, pero también le pregunta a sus amigos porque considera y sabe, porque ha leído que el camino del cristianismo es un camino en comunidad. Entonces quiere comenzar a caminar por estas sendas acompañado de sus amigos que también creen. Y en las confesiones ya no habla de esta manera porque ya es obispo. Es decir, ya es el vicario de Cristo, el representante de la fe. Ya no puede hablarle a una persona sino que está a cuántos años de la escritura de las confesiones. Pues claro, ha pasado mucha agua bajo el puente. Ya es capaz de explicarnos por qué era un neófito y qué era lo grande que estaba aprendiendo, lo importantísimo que venía. Porque él nos cuenta y siempre dice como que hace spoilers, ¿no? Sí. Como igual, o sea, lo que yo encontré al final de ese camino sí, es lo máximo, pero todavía no lo había encontrado. Claro, claro. El mensaje confesional adquiere de esta manera una impronta cristológica, tú lo decías, y es que es imposible que no sea así proviniendo de un obispo. Entonces, este dato, que muchas personas cuando acercan a las confesiones no lo tienen, creen que Agustín está escribiendo catequesis o está escribiendo no sé qué chisme, como decíamos ahora, enumerando simplemente su lista de pecados, se olvida de todo lo que ha vivido Agustín hasta el momento en el que escribe las confesiones. Y es que es imposible crear o construir una confesión hacia adelante. Sí, no. Es necesario que la confesión sea hacia atrás, y no solamente sea hacia atrás, sino que ese ejercicio de volver al pasado nunca se distancie del presente, ¿no? Agustín va al pasado, va a su historia de adolescente, incluso en los primeros libros de las confesiones, que son genesiacos, hablan no solamente del Génesis. Genesiaco es aquella palabra que nos remite a los orígenes, al Génesis de la Biblia. Por eso la Biblia comienza con un Génesis. Claro. Es esta pregunta por los orígenes. Agustín no solamente comienza las confesiones volviendo sobre los orígenes bíblicos, sino vuelve sobre sus orígenes, y por eso comienza hablando de su infancia, luego pasa a su época de puericia, luego a su época adolescente, y así va creciendo en edad, y va mostrando cómo ese crecimiento en edad es un crecimiento en sabiduría también, pues porque este es un principio cristiano, ¿no? Y en cada paso él hace unos esfuerzos muy importantes en mostrar quién era él como niño, cómo pensaba, cuáles son sus recuerdos más claros de aspectos muy particulares de su vida, de su vida cotidiana, ¿cierto? Sí, eso es muy bonito y muy interesante, y se conecta de nuevo con lo que decía Anderson.
la vida del Agustín niño, incluso él habla de cuando está, que no ha nacido todavía, y dice, esto no lo recuerdo, no tengo cómo recordarlo. Pero lo estoy recordando gracias a... No, se apela a lo que le han dicho los demás. Es decir, muy claro. el reconocimiento de sí pasa por el lugar en la comunidad y por la fe en un sentido, digamos, hay unas cosas que asumimos por fe. No está hablando aquí de la fe en el sentido teológico, sino está hablando de la fe que se necesita para la vida cotidiana. Esa es una de las preocupaciones de Agustín, que después trabajará en sentido epistemológico en muchos textos y que de hecho por ahí empieza. Y ese es su primer diálogo. El diálogo de Casiciaco contra académicos es un diálogo en el que él quiere decir, bueno, para poder hablar de lo que sea hay que vencer el escepticismo. Y uno de sus grandes ejemplos es, no podríamos vivir la vida cotidiana si estuviéramos unidos en un escepticismo radical. Yo le creo a mi mamá que es mi mamá. Claro. Y en otro momento pone un ejemplo de su mejor amigo. Y le creo a Lipio que es mi amigo, ¿no? Que puedo dar fe de su bondad, de su integridad, de que no me va a engañar. Que si Alipio llega y me dice, allí vi pasar al emperador, pues pasó el emperador. Así no lo haya visto yo con los ojos. Entonces, eso es muy interesante y eso está muy presente en los primeros libros de las confesiones. No recuerdo mi niñez, me dicen que lloraba mucho. Y hace una reflexión sobre la infancia, sobre los niños, sobre... Esto pues ha sido a veces mal interpretado como el lugar del pecado en la infancia. Entonces incluso en los niños se ve la carencia o incluso en los niños se ve el apetito y el deseo como algo negativo, pero en el conjunto de la obra se entiende que no hay ese pesimismo antropológico que muchas veces se le quiere dar. Eso es muy importante porque un lector que tenga como un sesgo negativo por todas estas cuestiones puede decir, uy, horrible, lo voy a dejar. Claro. Un momento que la cosa se diversifica y se compone mucho. Exactamente. Yo lo que veo es una gran afirmación vital. Sí, sin duda. Tengo una pregunta, pero vamos a ver si la logro hacer más adelante. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Hay infancia. En la infancia, como ustedes decían, su madre, sus amigos son muy importantes. Y la figura de la madre quiero hablar de la madre, mejor dicho, y porque a todos aquellos que en algún momento tenemos que entender cómo llegamos a ser lo que somos y por qué somos quienes somos, la relación con la madre, y obvio la relación con el padre, pero la relación con la madre, en el caso de Agustín, es determinante. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo les suena? ¿Qué resuena de la narración agustiniana de la relación con su madre? Es uno de los temas más apasionantes, no solo de las confesiones, sino de toda la obra agustiniana, porque la figura de Mónica inevitablemente nos remite pues, al hogar de cada uno de nosotros, ¿no? En mi caso, pues mi mamá murió cuando yo tenía 5 años, era profesora, pues murió de una enfermedad dolorosa, pero como en función de las labores de mi madre, quedó mi abuela. Entonces, cuando yo hablo de este tema, yo digo, pues yo siempre he sentido la figura materna, incluso como Agustín, porque mi abuela se encargó de mí desde los 5 años, todavía se encarga de mí, me llama todos los días, y es mi abuela, o en la figura de la mujer cristiana, además, que mi abuela también es creyente, como lo fue Mónica, yo encuentro ante todo una figura de lucidez en la fe, ¿no? Agustín, como lo dije ahorita, se refiere a su madre como maestra y maestra de piedad. Sí. No estamos acostumbrados a hablar de piedad, ¿no? Porque creemos que la piedad es sensiblería, que la piedad no aporta nada a la existencia humana. Pero Agustín, a propósito de su madre, nos enseña cómo la conversión, el proceso de conversión solamente acontece cuando nos abrimos a la piedad y dejamos que la experiencia religiosa o la experiencia, lo puedo decir así, intelectual, cale en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Que no se quede simplemente en conocimiento que se repite, sino que se interiorice. Y siento que la figura de la mamá de Agustín es una agente, es protagónica en este proceso de interiorizar el conocimiento, no solamente filosófico,
Agustín dice que su mamá sabía más filosofía que él. Y no estudió retórica como él, pero a través de la piedad y de... Hace muchos elogios de su labor con la comunidad y con sus amigas y con sus compañeras. de la constancia en la fe, dice mi mamá estaba todos los días en la iglesia. Y estaba y ayudaba a los pobres y ayudaba a abrir la iglesia. Basta pensar en nuestra cultura colombiana, nuestras mamás y abuelas ayudando a la iglesia. Es algo muy, muy típico incluso en nuestra cultura, ¿no? Y siento que esta agencia de Mónica sí es fundamental, y una persona que lea las confesiones inevitablemente debe pensar en esas personas que han estado en su vida cumpliendo esta función de Mónica, ¿no? Que a veces incluso no son mujeres. Exacto. Sí, a veces no son mujeres. Tú lo hiciste en mi vida, Juanfer, porque mi primer profesor de filosofía de la Facultad de Filosofía de la Javeriana fuiste tú en cátedra de Platón. Claro. Sí, y me acuerdo muchísimo, y todo lo que eso genera en uno, ¿no? Porque sí le abre a uno un panorama. Hacer una nota ahí, porque la idea de la noción de piedad puede ser una de esas cosas bien ajenas al mundo contemporáneo y de la conversación habitual. La idea de piedad es increíble. Una de las primeras definiciones que tenemos que tener claras en Platón es la de piedad del Eutifrón. Y todos los grandes científicos la estudian para saber cuál es la lógica de la definición, pero no entienden de qué se trata lo definido. Entonces todo les parece muy raro. Y nosotros podemos estar pensando que tenemos un enorme escepticismo con la oración, un enorme escepticismo con el cuidado de las cosas que tienen que ver con lo sagrado y con lo divino. Entonces quería decir eso, pero lo que pesa es el cuidado. El piadoso tiene en cuenta y le pone atención a una relación que todos los vivientes tenemos con lo que es más grande que nosotros. Y entonces la incluimos en la vida y le guardamos un debido respeto, digámoslo así, y tenemos cuidado con eso. Sí, entonces lo digo porque efectivamente, alguien que reconoce a un otro y se permite cuidarlo, lo acoge y le brinda eso, fundamentalmente cariño y respeto. Sí, va de la mano necesariamente con la compasión, ¿no? Yo siento que una filósofa que no es de mis afectos, pero en este punto específico sí es de mis afectos, es Martha Nussbaum. Y cuando ella se acerca a la compasión y explica la compasión como una emoción política y social, vuelve sobre la piedad griega para decir que, o para manifestar esta potencialidad que está en la piedad y en la compasión, de movilizar a las personas, dice Martha Nussbaum, a construir pensamientos pseudodaimonísticos, es decir, hacia la felicidad y que se sostienen en el tiempo. Por eso se separa de estos proyectos que caen en la miseria o en la mera lástima frente a alguien que sufre y demás, sino que buscan sostener la felicidad en la vida. Y siento que Mónica es un ejemplo de compasión porque sin duda quiere que Agustín descubra la felicidad eterna, ¿no? Va a decir, claro. Muchas veces va a volver sobre su hijo, a decirle, no estás poniendo los ojos donde los debes poner, te estás quedando en las cosas efímeras, en las felicidades pasajeras, pero yo, tu mamá, que no sé de retórica ni nada de estas vainas, he descubierto una felicidad que no es como la que tú has encontrado. Y es más grande. Que es más grande, incluso, no depende de este mundo. Y la deseo para ti profundamente. Claro, sí, y por eso lloro por ti, porque no lloro de lástima por ti. Lloro compasivamente por ti, hijo mío, porque quiero que tú también la descubras. Esto cambia el sentido de esta figura, y sin duda una persona que lea a Agustín debe tener siempre en su mente esta figura. Yo siento que es una gran lección de mi lectura de las confesiones, gracias también a Alfonso, a las conversaciones que he tenido con Pibi y con Diana Sánchez también, varias veces hablé de este tema, que incluso Agustín en las confesiones sitúa en el mismo nivel a su mamá que al obispo, Ambrosio. Sí. Entonces, incluso dice que su mamá habla con palabras de obispo y le da una autoridad única a su mamá, pues porque ella tiene la doctrina de la piedad que a él le falta. Entonces siento que es muy bonito que aún siendo obispo ponga en su madre estas cualidades que resaltan, ¿no?, en toda la obra. Sí, pues de hecho con Mónica pasa algo, y hay unas frases famosas de Agustín, muchas frases famosas de Agustín.
Una de ellas es que a Mónica en algún momento un obispo, no es Ambrosio, es otro obispo, le dice: tranquila, mujer, que no perecerá el hijo de tantas lágrimas, ¿no? Claro, si tenemos todo el contexto que nos acaba de explicar Anderson, decimos, qué lindo, pero normalmente, ¿no? En las lecturas heteronormativas y en las lecturas que separan a los hombres y a las mujeres, al tipo de conocimiento que tiene un hombre del tipo de conocimiento que tiene una mujer, decimos, claro, la señora llorona que lo único que hacía era llorar y rezar. Luego, en el estilo de las mujeres es como la Santa Mónica. Exacto. Llorar y ver a ver sufrir por sus hijos. Exacto. Pero vemos una persona que todo el tiempo le está sosteniendo el amor, todo el tiempo está sosteniendo la oferta radical, la entrega radical de amor, y al mismo tiempo le está diciendo: está usted más perdido. Claro, ese es el punto, y Agustín lo tiene completamente claro, y son muchos los elementos que nos hacen ver eso, no solamente en las confesiones, en los diálogos de Casiciaco, el hecho de poner a su madre como interlocutora al nivel de los hombres es único también. Digamos, sí, en Platón tenemos mujeres interlocutoras de Sócrates, sí, que están al mismo nivel y que también operan como maestras. En Agustín lo tenemos, y no es solamente, o no se puede reducir, digamos, a, ok, hay un tipo de sabiduría distinto que usted tiene y yo no tengo, sino que Agustín dice, es que hay dos vías para llegar a la sabiduría y a la verdad, que es una sola. Yo he tomado esta, usted ha tomado esta otra, pero al final nos vamos a encontrar con la verdad, y seguramente usted estaba ahí mucho antes, pero el tema es de la verdad, y por eso el lugar que ocupa Mónica ya en la estructura de las confesiones está presente en todos los libros. Uno de los libros más importantes para entender el papel de Mónica es el libro tercero, ¿sí? En donde ya nos ha explicado Agustín que ella toma una posición frente a lo que está haciendo, donde además lo de las lágrimas aparece de una manera particular. Hay diferentes tipos de lágrimas a lo largo de las confesiones. El mismo Agustín se convierte entre lágrimas, ¿no? En ese pasaje que les digo que me hace llorar, la palabra llanto y lágrimas aparece 12 veces. Y a lo largo de las confesiones hay lágrimas falsas, lágrimas verdaderas, lágrimas de piedad, lágrimas de amor, lágrimas de emoción. Entonces ahí también hay algo muy bonito, que es como Agustín entiende el llanto y el lugar del llanto en la vida de Mónica, en la suya y en el proceso de las confesiones. Y que el libro noveno termine con la visión de Ostia dice mucho también de la estructura de la obra. Entonces Mónica va a morir, y antes de morir, ellos dos, dice, alcanzamos a ver, ¿no? Y muestra un recorrido, una escalera, ¿no? Una subida hacia las verdades inmutables, eternas, y etcétera. Las vimos un segundito, un momentico tocamos esa felicidad, y ahí lo que está diciendo es, ella iba a ser santa, ella iba para allá, ¿no? Sí. Por eso Mónica muere tranquila, sí, porque dice, es que yo voy para allá, es que mi vida ha sido esto. Es bellísimo que, que siendo semejante realización espiritual y religiosa, pero es el hijo que acompaña a la madre en el último gran viaje. Yo diría la madre que acompaña al hijo, porque ella ya ha transitado por este camino. La experta y por eso la sorpresa en el éxtasis de Ostia está en Agustín. Incluso cuando ella dice que está enferma y que le vienen los dolores, que se quiere morir, pues me voy a morir, me importa. Y está en paz con eso y con todo. Sí, ya. Pero Agustín está asustado, porque él hasta ahora está comenzando este camino. Su madre ya lo ha recorrido toda su vida. Y por eso, algo que ahora que hablaba Vivi recordaba, es que es maravilloso que en las confesiones, a lo largo de todas las confesiones se habla de Mónica, pero nunca solo una vez se menciona su nombre. En el libro noveno. En el libro noveno. Cuando muere, se le pone nombre. La madre. Incluso Agustín evita llamarla mi madre y usa la madre. La madre. Porque, evidentemente, como obispo, no solamente está refiriendo a su madre Mónica, sino a la madre de la iglesia. Claro. Incluso desde el comienzo, la primera mención que hace a su madre Mónica es a la madre amamantándolo. Y cuando habla de la conversión, cuando retoma los motivos eclesiológicos en el libro 11, 12 y 13, vuelve sobre la madre, la iglesia, y vuelve a hablar de amamantar. Y vuelve, ahí sí, como dice
Alfonso cierra esos círculos concéntricos que nos conectan de comienzo a final de la obra, ¿no? Y en toda la obra esta figura de la madre, que sin duda debería rescatarse en estos tiempos en los que la mujer en la iglesia es desterrada a los meros oficios asistencialistas, ¿no? Estamos Por lo menos en los católicos sí, romanos. exactamente, sí, en los católicos provenientes de esta familia religiosa de Agustín, ¿no? También, Sí. que beben del legado de Agustín, pero con cierta conveniencia, ¿no? Y volver sobre las obras, Buenísimo. claro, volver sobre una obra como la de Agustín para recuperar el papel de la mujer en la iglesia es fundamental. Agustín lo tiene clarísimo, incluso cuando muere su madre, dice que el consuelo frente a la muerte de su madre lo encontró en ella misma. Sí, y por eso saca la fuerza para continuar con su vida de su madre. Y más que de su madre, de lo que su madre le enseñó, que es el sacramento, la vida espiritual y demás. Entonces, me encanta que no la catalogue. Muy pocas veces en las confesiones habla de Mónica como una mamá que barre, cocina y demás, como la gente suele referirse a Mónica precisamente, sino que cuando habla de tal madre, habla de como de el conocimiento Ujú. de esta mujer, además que Agustín bebe de un contexto en el que la sabiduría se presenta como mujer. Y esto, para los que nos están escuchando, remitirnos a Boecio, por ejemplo, en la consolación de la filosofía. La filosofía es una mujer y Agustín atraviesa este itinerario existencial de preguntas de la mano de una mujer. Podemos decirle madre, podemos decirle Mónica, podemos decirle una cristiana que lo está guiando, podemos decirle filosofía. Muy bien. Entonces siento que ahí se abre iglesia, ¿no? También ya lo dije. Entonces ahí se abre un espectro comprensivo mucho más amplio de las confesiones, ¿no? Que incluso a mí me da mucha lástima haciendo mi trabajo de monografía, me encontraba evidentemente con los tres sentidos de confesión, pero también me encontraba con como una clave interpretativa que Agustín mismo nos da en las retractaciones. Dice que se trata, que nos presenta sus confesiones. O sea que desde esta presentación ya alude a una obra que es plural, ¿no? Ujú. Y yo he hablado, siento que también he recurrido a las confesiones, no hablando de ellas como confesión de fe, confesión de pecados, sino hablando de las confesiones como una herramienta del obispo Agustín para comprender el cristianismo. Y el cristianismo se comprende desde la economía cristiana. El cristianismo, como cualquier sistema ideológico, tiene una economía que moviliza ese proyecto. Y en el caso del cristianismo, la economía está construida arquitectónicamente en tres pasos. El paso genesiaco de los orígenes, el paso de la conversión, o el paso de la conversión de la escatología, y el paso de la formación, el paso de la plenitud. Esto no solamente el cristianismo, sino cualquier proyecto humano, ¿no? Comienza un proyecto, lo cambia, lo evalúa y busca la perfección del proyecto. Y en las confesiones yo encuentro evidentemente esto. Encuentro Confessio Creationis, una confesión sobre los orígenes de Agustín y de la iglesia y del mundo y en los primeros tiempos, pero también una Confessio Conversionis sobre su propia vida, sobre sus amigos, sobre la iglesia, sobre el acontecimiento cristiano. Y encuentro también una confesión, Confessio Formationis, una confesión sobre la plenitud de los tiempos que nos conduce pues hacia ese sueño de la plenitud, no solamente de los seres humanos, sino de la iglesia, ¿no? A este tinte escatológico que no solamente está en Agustín, sino también está en los griegos, por ejemplo. Y también implica como una gran articulación intelectual. Cómo se entienden las escrituras, cómo se conectan las escrituras con la vida. con las tradiciones intelectuales anteriores y qué se diferencian de las otras, digamos, competencias o de discursos que están buscando la atención de los demás ciudadanos, de los demás sujetos que pueden leer la gran cantidad de información que tenemos sobre los maniqueos, sobre los astrólogos y sobre las diferentes prácticas sapienciales o religiosas de la época. Es enorme, Agustín. Inéditos e inconclusos.
Yo quiero hacer como un paralelo entonces con otra figura femenina que hay en las confesiones, que lo puedo decir claramente, a mí me chocó el modo en el que Agustín relata su presencia, porque creo que es un ser al que él quiso profundamente, que es la Así es. mujer con la que convivió por años, a la que le fue fiel en un momento dado, como que Muchos años. muchos años le fue fiel, con la que tuvo un hijo, pero con la que nunca se casó. Sí. Ujú. Esa historia... Y a la que ni siquiera tenemos el nombre. No es el nombre. Sí, claro, se parece como el nombre de la rosa, ¿no? Sí. ¿Quién es esa muchacha que sí? Sí. Este ser, entonces, porque es como si la madre que tiene semejante privilegio en la vida y en la narración, en la vida cotidiana y en toda su existencia. Es decir, yo creo que comparte la vida y la atención de Agustín. Y aunque Agustín le dedique claramente más tiempo y más atención a su madre, hubo una persona que estuvo con él y a la que yo creo que le debe la vida, tanto como a su mamá. Y que tiene una presencia, o sea, él cuenta cuando la conoce, por qué la conoce, y razona con una claridad increíble sobre qué importante es que uno tenga una compañera sexual permanente, Claro. con la que a veces parece utilitario, a veces como Que lo juicie, dice. Sí, exactamente. La madurez de su vida llega con la aparición de esta mujer. El don fantástico de ser papá de un niño llega con esta mujer. Y sin embargo, él dice, pero es que yo no me podía casar con ella porque había unas reglas, porque la conveniencia social dictaba otra cosa, porque aunque yo la quisiera, ella socialmente estaba en otro plan. Y entonces... Y ya habíamos pecado y ese pecado a mí me lo iban a perdonar, pero esta pobre ya quedaba descartada socialmente. Y lo maravilloso de esto es que Agustín nos explica cómo es la cosa y nunca ve uno que haya una censura de ella ni un desprecio para nada, sino que nos está contando, y él me parece un tipo muy consciente de la diferencia entre un valor permanente y un valor histórico, de una costumbre social de su tiempo. Sí, así es. Y eso es así. Pero un lector... seguro a ustedes les pasó algo por el estilo, ¿o no? ¿Cómo piensan? Entonces voy a introducir a esta otra mujer que es igualmente importante, que es además el vehículo para que Agustín pueda hablar con mucha lucidez y con mucha franqueza del placer y la sensualidad que hacen parte de su existencia y que de alguna manera él tiene que encontrarles un sentido para que... o según el cual o gracias al cual se valoriza mucho todas las renuncias o las renuncias que tendrán lugar cuando él finalmente acepte que sí se va a convertir y que sí va a cambiar su vida de alguna manera. ¿Cómo ven esos dos temas? El amor, la vida sexual, el afecto, la sensualidad. Sí, efectivamente, una primera lectura, un primer acercamiento a las confesiones tiene esa reacción, ¿no? Pero ¿por qué ni siquiera nos dice el nombre? Pero pasa exactamente lo mismo con otro personaje importantísimo de las confesiones, que es el amigo innominado. Como decía Anderson, no tenemos nombres en las confesiones. Ambrosio es nuestro obispo o el obispo, Mónica es Mónica en el libro 9, y el padre nunca tiene nombre tampoco, o tal vez en el libro 9 solamente cuando está recordando y hablando de los dos después de la muerte de Mónica. Entonces, que no haya nombres obedece a lo que se explica en las retractaciones. Agustín dice, estas son mis confesiones, en plural como dice Anderson, y fueron de provecho para mí, y esto nos conecta con el motivo central de esta conversación, cuando las escribí y siempre que las vuelvo a leer, y espero que sean de provecho para los demás. Entonces, Agustín escribe como un ejercicio necesario para su vida. Seguramente hay factores externos que lo llevan a escribir también, la oposición que podía tener en la comunidad, el hecho de su pasado maniqueo, el hecho de una conversión reciente. Seguro hay muchos motivos externos, pero un motivo fundamental es la necesidad de escribir y de entenderse a sí mismo a través del ejercicio de la escritura. Eso por un lado. Y la necesidad o la idea de servir a los demás. Este libro le tiene que servir a los demás. Entonces, en el momento en el que yo al amigo le pongo nombre, a la esposa, a la mujer, a la concubina, le pongo nombre, a los personajes les pongo nombre, Alipio aparece en el libro 8 porque es otro ejemplo de conversión. Yo no me convertí solo, este amigo mío también.
Y mi concupiscencia era sobre todo la de la carne. Eso era lo que me impedía tomar la decisión final. Impresionante cómo es capaz de decirlo con la claridad meridiana. Claro, pero la de mi amigo era el juego. El juego. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? No importa que se llame Agustín, no importa que se llame Alipio. Es la complejidad de lo humano lo que está en juego, ¿no? Es la dificultad de entenderse, de leerse, de lo duro de la pregunta que atraviesa y es ¿quién es el hombre? ¿No? Por eso cuando se muere el amigo, no importa cómo se llamaba el amigo, lo que importa es la pregunta que se desprende de la crisis por la puerta del amigo. ¿Quién soy yo? ¿No? Quiero hacer una nota para los escuchas y para el futuro del podcast, como una nota mental de no se olviden que esto tiene que compararse con... Es que hay otras escrituras famosas en primera persona que son muy, muy bellas y muy significativas, pero que implican variaciones muy significativas con el yo, el quién y la presencia del nombre. La primera que las palabras de Virgilio me sugieren es la de Montaigne. Sí, claro. Que dice, claro, esta es mi visión de las cosas y este libro me tiene que servir a mí. Él no está pensando en le tiene que servir a otros. No, esa no es la prioridad. Y si está como velada, porque él sí tiene su relación con sus lectores. Pero la otra, en la que veo una influencia además de Montaigne y de Agustín, es el modo en que Rousseau, que es el otro gran autor de Confesiones, y ese sí no te omite un solo nombre, y además están hasta los apodos de sus amigos y los nombres cariñosos con los que él se trataba con su mamá, que no es su mamá, etcétera, etcétera. Exacto, pero eso qué significa, y uno ve estos modernos, les encantan los nombres, les encantan los detalles, La subjetividad moderna. les encantan las anécdotas específicas, las fechas, las cartas, el viaje de tal a tal que duró tanto, y así sucesivamente. Entonces, bueno, eso me parece muy chévere. Inéditos e inconclusos. Yo sé que tenemos muchas cosas de qué hablar y que no tenemos ya mucho tiempo, pero hemos dicho muchas cosas y además hemos tocado de muchas maneras los temas grandes con los que en este espacio volveremos muchas veces. Yo les agradezco que me abran y abran a nuestros oyentes la posibilidad de muchas preguntas a partir de estas relaciones entre contar la vida, escribirla y contársela a otros. Entonces, para cerrar, yo quiero que cada uno me recomiende, y a mí y a nuestros escuchas, el pasaje favorito y de pronto una sugerencia de lectura posterior. Bueno, dificilísima labor, Juanfer. Pero es posible. Lo primero que quisiera decir en este espacio ya para cerrar esta conversación tan maravillosa es que Agustín, o desde que leí a Agustín, una pregunta que él mismo presenta en las confesiones no ha salido de mi mente. Y es ¿por qué digo estas cosas? Una pregunta que él se hace constantemente en las confesiones. Dice, cuidaute instalocur. Todo el tiempo, ¿por qué pregunto estas cosas? ¿O por qué digo lo que digo? En varias traducciones aparece de esta manera. Porque para mí esta pregunta, o volver sobre esa pregunta, es la que le da forma al pensamiento filosófico, ¿no? No solamente decir cosas y no pensar en lo que digo, sino preguntarme por qué los digo de la forma que las digo. Y siento que ahí, con esta pregunta Agustín, o la respuesta de Agustín a esta pregunta son las confesiones. Porque confiesa de cierta manera, dirigido a ciertas personas de una manera muy especial. Por eso también vuelve sobre la teología, como lo decíamos ahora. Pero no solo lo dice de una manera especial, usa un lenguaje específico, en un tiempo específico, usando una estructura narrativa muy particular, sino que tiene un objetivo. Y es que quien lee las confesiones asista a un ejercicio performativo, ¿no? Yo lo he vivido así y siento que Viviana y Juanfer lo han vivido de la misma manera. Cuando uno lee las confesiones de la manera que Agustín quiere que uno las lea, termina confesándose uno mismo y termina actualizando la confesión agustiniana en sí mismo. Se vuelve la confesión de Viviana, las confesiones de Juanfer, las confesiones de Anderson, y cada confesión de esta manera performativa deviene un ejercicio existencial filosófico fundamental.
Desde que yo leí a Agustín, he tratado de que todo lo que yo hago en filosofía sea una confesión. Y que quien me lea se vuelva, evidentemente, sepa que me está leyendo a mí y sepa por qué digo lo que digo. Bueno, yo tengo muchos pasajes preferidos y es difícil. Mis libros preferidos son el 8, el 9 y el 10. El 9 tiene unos elementos de los que no hablamos ahora que hablamos de Mónica, duros para mí, que me ocupo también de la historia de las mujeres en la antigüedad tardía. Y es que Agustín nos da muchos datos de lo que es la vida de una mujer, de una esposa, en este contexto del Imperio Romano. Entonces, esa parte del libro es dura, me confronta un montón, pero creo que pasa como con lo de las lágrimas. Hay que quedarse con la segunda parte del libro 9, que es el libro en el que Mónica acompaña a su hijo a la verdad, que es la que ha perseguido durante toda su vida. Entonces, el episodio de la visión de Ostia es uno de mis preferidos, que desemboca, o sea, que nos lleva necesariamente al himno de la belleza que está en el libro 10, que es muy famoso, el famosísimo, lo tengo tatuado en el brazo: cero te amavi, tarde te amé, belleza tan antigua y siempre nueva, que más que ser un himno cristológico, claro que se puede leer en ese sentido, es un resumen, ¿no?, de todo el libro, de toda la filosofía de Agustín y, si se quiere, de la filosofía antigua y una introducción a la filosofía medieval. Entonces, la belleza y el camino del filósofo que inicia en los sentidos, porque pues somos humanos y acá es donde tiene que empezar, como un ascenso hacia la belleza, ¿no? Entonces me parece que, como decía Anderson también, eso es lo que seguimos haciendo y en lo que nos seguimos moviendo cuando hacemos filosofía. Maravilloso. O sea, perfecto final de una conversación muy hermosa que hemos puesto todos la vida y en la comunicación de estas experiencias de lectura y escritura. Yo les agradezco de corazón. Y antes de irnos, Juanfer, ¿cuál es tu pasaje favorito de las Confesiones? yo creo que muy buenísimo. Bueno, es decir, claro, hay una cosa con la que yo lucho y que es como el motivo de por qué yo hago este podcast sobre maneras de contar la vida. Y es que los filósofos a veces pensamos que contar nuestra vida, desde nuestra vida cotidiana hasta la sucesión de las anécdotas, hasta los motivos concretos de las personas, de los encuentros con personas que nos han modificado, son como asuntos privados que no deberían figurar en las obras filosóficas. Y yo creo lo contrario. Es decir, creo que no hay obra filosófica que no implique jugarse la vida en ello, que no implique que el que escribe y que el que piensa esté pensando lo que le pasa. Y entonces yo debo confesar que, aunque mi orgullo intelectual de profesor y de estudioso en la filosofía antigua gozó con cada detalle intertextual, con las citas insinuadas, con todo el gozo retórico, porque es que Agustín goza mostrando su erudición. Y como él es erudito en todos los autores que a mí me gustan, entonces pues lo disfruto mucho y todas esas cosas me encantaron. Pero yo le tengo un amor especial a los pasajes en los cuales él nos dice, por ejemplo, el robo de las frutas. De las peras. De las peras. Y la insistencia, o sea, ¿por qué una cosa tan básica le cala tan hondo? O los motivos para enrumbarse con los amigos, o aquella confesión del circo. Por ejemplo, o sea, si me dijeras cuál puede ganarse el premio de pasaje favorito, es: yo soy un intelectual y no voy a ir al circo romano a ir a gritar con la turba de bobos que no se la han pillado, y los lleva. Es como si me llevaran a mí un concierto de reggaetón. Claro, Vamos. Yo no sé antes de ir. Sí, y yo diría, sí, delicioso. Yo no sería de los intelectuales que dicen, no, es que yo no creo en el reggaetón y que... No, pero este señor se va a ir a un espectáculo en un momento de su vida en el cual ya no cree en eso. Y esa zona entonces, yo diría que me encantan todos los momentos en los cuales Agustín está a punto de realizar su conversión y no lo logra. Y que el camino, o sea, sí, nosotros hemos hablado mucho de los logros de Agustín, pero los fracasos me fascinan, todos y cada uno de ellos. Y me impresionan los que tienen que ver con el amor sensual, con el sexo, o sea, es decir, yo no había leído a un autor cristiano que fuera tan explícito sobre todas esas cosas, y que recontara no solamente el hecho
sino sus sensaciones. Y luego cuando el propio Agustín hace una teoría del alma y de la percepción, uno se da cuenta que tiene el peso y la audacia de un fenomenólogo contemporáneo, de un filósofo al que le hubieran pasado muchos años de experiencia analizando lo que es sentir, lo que es ver, oler, gustar. Entonces, para mí Agustín evidentemente es un genio de la literatura espiritual, pero es un hombre absolutamente sensual. Sí. Entonces, todos los pasajes que le dejan, y yo creo que los cristianos son sensuales, o sea, son sensualistas, que un cristiano verdadero no puede más que regocijarse en la contemplación de los hechos individuales y de las personas específicas con las que se encuentra. Y eso hace que la escritura agustiniana de los encuentros específicos con experiencias específicas tanto de los sentidos como de las personas sean bellamente poéticos y sean profundamente compelling, como se dice en español. Te comprometen y te mueven a pensar. Porque, claro, evocan una voluptuosidad con tanta lucidez que uno no cree que sea posible que haya una mezcla tan clara de voluptuosidad y lucidez. Como dicen los millennials, sí soy. Entonces, gracias por preguntarme eso, porque sí, además, yo tengo que confesar también que yo leí una versión abreviada de las confesiones cuando era estudiante y me pasé a las partes filosóficas porque a uno le ponen el tiempo, la memoria, la mente, el alma, la creación, el platonismo, las ideas, y nunca demuestran a la persona. Claro. Entonces, yo me reencuentro con esta obra se me impone a mí en el transcurso de la curiosidad que me ha desatado este proyecto. Y en un momento dado yo me reencuentro con cosas que nunca había visto y que llevan lo filosófico por fin a donde yo siempre había querido que llegara, y es a la vida sensual de los individuos. Y si uno no ve a Dios en eso, está muy ciego. Sí. Entonces, es decir, yo quiero que los escuches también como que abran sus criterios y le den una oportunidad. Si le van a dar una oportunidad a muchos libros donde hay personas que hablan sobre sus propias vidas, esta obra lo merece absolutamente y bueno. Sin duda. Ojalá se den la oportunidad. Gracias. Y bueno, Juan, a todo esto, si la gente está enojada con nosotros o muy contenta con nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Nos puede escribir a algún lado? Nos pueden escribir, claro, con sus comentarios, críticas, dudas, preguntas, peticiones a ineditingcon@gmail.com. Lo encuentran en la descripción del episodio. Y dime, ¿qué más pueden hacer? Porque ellos nos pueden ayudar mucho, ¿no, Juan? Nos pueden ayudar mucho con sus comentarios en la plataforma, sus reseñas, sus calificaciones y compartiendo con sus amigos, su familia y en sus redes sociales. Y por supuesto también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar ahí todo lo que quieran. Gracias. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Conducción, Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Producción, Ignacio Bazán Estrada. Música original, Daniel Villegas. Síguenos en nuestras redes sociales en @inedetincon y comunícate con nosotros al correo inedetincon@gmail.com.